Bueno, pues esta presentación es bastante peculiar porque más que hacer una, digamos, exposición del tema de la crítica institucional del arte contemporáneo eh, de carácter general, vamos a acercarnos a estas nociones en el contexto de estar organizando eh, el taller Actualidad de la Crítica Institucional como práctica de arte contemporáneo que estoy coordinando. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, por ahí vemos. Bueno, como pueden ver en esta diapositiva, esta presentación es una invitación a converger en una iniciativa de investigación-creación. Ello quiere decir que este webinar inaugura un proceso de experimentación al que están invitados a participar y que tendrá como vehículo primordial la organización del taller mencionado. No obstante, este taller es, digamos, un espacio temporal que será acompañado de otras actividades organizadas en paralelo y que tendrá como fin la presentación de proyectos que sean realizados durante el taller, además de, bueno, mesas de discusión, y otras actividades relacionadas. Este es el cartel del taller que estamos organizando. Y bueno, repito que el enfoque del taller es investigación-creación, es decir, tiene la voluntad de hibridar estas dos actividades y crear una metodología combinada. Ay, me estorba un poco esto. Bueno, los dos objetivos de este webinar es, en primer lugar, contagiar el interés por la crítica institucional como práctica y problemática del arte contemporáneo, en particular desde una perspectiva de investigación-creación. En segundo lugar, nos importa invitarles al ciclo de experimentación grupal abierto por y gracias al taller mencionado, ya sea asistiendo a las sesiones del taller, colaborando en actividades paralelas o a través de otras propuestas. La primera sesión de este webinar, que tendrá a continuación el próximo jueves, es una introducción tanto al taller organizado como a la problemática alrededor de la cual ha sido estructurado. La segunda sesión tomará la forma de una, bueno, sesión de preguntas y respuestas, donde se abordarán cuestiones prácticas, metodológicas y teóricas relacionadas con el ciclo que estamos inaugurando. Bueno, en primer lugar, es importante hacer un recuento sobre la crítica institucional, a qué referimos con esta noción, porque, bueno, se trata de dos términos tan amplios que, en general, al escucharlos, intentamos hacer un análisis de carácter general, no enfocado, digamos, en la forma particular que esta enunciación tiene en la historia del arte contemporáneo. Conocemos como crítica institucional prácticas artísticas que, a partir de la década de 1960, han hecho el desplazamiento de los contornos arcónticos, litúrgicos, financieros o morales, constitutivos del arte, el epicentro de su producción. Es posible distinguir varias oleadas de prácticas de crítica institucional, caracterizadas por diferentes vetas de experimentación. Entonces, bueno, con crítica institucional referimos a una serie de prácticas concretas de arte contemporáneo que tienen cierta historicidad y lo que nos interesa es pensar en las condiciones de emergencia de estas prácticas, así como en la actualidad de las mismas para seguir produciendo. Antes que una práctica de representación, constatación o análisis, la crítica institucional es una práctica de desplazamiento. Su campo de acción, experimental y riesgoso, está determinado por la tensión entre prácticas instituyentes y de instituyentes. Suele intervenir en contextos donde los protocolos arcónticos de gestión del archivo, la memoria o el saber, o litúrgicos de momento. Am, bueno, es que esto. Los litúrgicos de aclamación y legitimación son especialmente determinantes para la producción social.
Algunos referentes de la consolidación de la crítica institucional como práctica de arte contemporáneo son los artistas Marcel Bruters, Hans Haake o Andrea Fraser. Las prácticas que se conciben como crítica institucional han sido realizadas primordialmente en contextos de hegemonía lingüística inglesa. No obstante, tanto la denominación como el entramado cultural que permite la emergencia de dichas prácticas nos parece un buen punto de partida para pensar contextos y propuestas que, sin posicionarse como crítica institucional, juegan dentro de un campo de experimentación similar. Durante el taller, buscaremos hacer prácticas que, adyacentes o paralelas a este campo de experimentación. Bueno, esto quiere decir que no nos interesa eh, únicamente, digamos, mapear las prácticas que se autodenominan crítica institucional, sino también prácticas que se sitúan en los contornos de esta denominación y que permiten, digamos, descentrar estos términos y ponerlos en juego. La crítica institucional es una práctica postmedial para la cual las nociones como técnica, estilo o forma resultan periféricas. Dichas nociones, si bien nos permiten diseccionar la historia de la crítica institucional, no son definitorias de sus campos problemáticos. Una vez aclarado esto, podemos afirmar que la emergencia de crítica institucional está ligada a la historia del conceptualismo, el giro performático y el arte basado en investigación. Bueno, la crítica institucional nos interesa en tanto que campo de experimentación, siendo su investigación teórica e histórica un soporte para tal experimentación. En términos de investigación, no nos interesa tanto relatar los eventos que constituyen la historia de la crítica institucional, sino más bien delinear las condiciones de su emergencia, persistencia y probablemente desvanecimiento, ello como positividad dentro del campo del arte. En ese sentido, la noción de campo es fundamental para nuestra aproximación al relato, la explicación y la especulación. Bueno, ello quiere decir que eh, al recurrir a herramientas de carácter histórico, narrativo o analítico para abordar la crítica institucional, no pretendemos únicamente realizar un recuento de esta práctica eh, como un suceso histórico, sino más bien generar un soporte que nos permita en la actualidad situarnos en este campo de experimentación y producir. Dado que en este momento se debate la obsolescencia o la necesidad de la crítica institucional, nos importa percibir en las modulaciones epistémicas, políticas, estéticas que influyen en este debate. Nos interesa pensar la vigencia de la crítica institucional como campo de experimentación, evitando un enfoque consumista o un interés de branding. La cuestión no es saber si la crítica institucional es rentable, vanguardista, prestigiosa o apreciada. Se busca arrastrar a través de sus modulaciones y transformaciones en los eventos culturales en los que estamos nuestra práctica. Una preocupación primordial para dar seguimiento, bueno, será dar seguimiento a la elaboración de la crítica en tales entornos. Crítica institucional. ¿En qué aspecto nos situamos? Bueno, comprendiendo que tanto los momentos instituyentes como destituyentes definen el campo de experimentación de la crítica institucional, nos interesamos más por los gestos de desplazamiento que por la constatación y legitimación del status quo. En tal sentido, asumimos un horizonte de variación que requiere una comprensión detallada de las intervenciones destituyentes. Bueno, aquí esto es importante porque eh, a grandes rasgos podríamos hablar de un enfoque instituyente y uno destituyente de la práctica de la crítica institucional. Y lo que buscamos en este taller no es polarizar estos enfoques y pensarlos como excluyentes, sino más bien pensarlos como momentos necesarios en la definición del campo de experimentación que conocemos como crítica institucional. Y antes que tomar partido por uno de ellos, eh, hacer del gesto de desplazamiento el epicentro de nuestra práctica y pensar en cómo hacemos de la crítica institucional no una constatación y una legitimación de las instituciones culturales, sino más bien una posibilidad de actos de desplazamiento en el seno de ellos. Asumimos que experimentar requiere hacer, pensar, ensayar, probar, entrar en relación, y ello conlleva situarse en el mundo e implicarse. Una práctica de experimentación no es una práctica de pureza y distancia frente al mundo. Bueno,
eh, digamos, distanciándonos de ciertas formas de vanguardismo, purismo, que eh, en aras, digamos, de no incurrir en ningún tipo de institucionalización, quedan a un lado y dejan de producir. Nosotros decimos que es importante continuar experimentando, continuar probando, continuar implicándose y a partir de ello reformular, rehacer, generar relaciones. Pensamos que la experimentación es siempre un campo de actividad que requiere estar en el mundo y por tanto requiere situarse en ciertos contornos institucionales, dentro de los cuales podremos ejercer la crítica institucional. En tal tenor nos parece fundamental desterrar de nuestro actuar en el presente tanto el fetiche tecnológico como el culto de la visibilidad. Bueno, el taller se llama Actualidad de la crítica institucional como práctica de arte contemporáneo. Resulta importante precisar por qué recuperamos la noción de arte contemporáneo y no nociones como la de arte actual, por ejemplo, que también podría ser pertinente. Y bueno, ¿en qué sentido nos interesa pensar la actualidad de la crítica institucional si no hemos elegido esa denominación? Bueno, andaremos más en ello en las siguientes diapositivas, pero eh, es importante decir que cuando pensamos en la actualidad de la crítica institucional, no estamos pensando en una crítica institucional que esté en la punta de lanza de las formas tecnológicas que caracterizan el mundo contemporáneo, ni que, digamos, reproduzca las formas que generan mayores condiciones de visibilidad en este mundo. Ellos no son, digamos, los valores que vamos a situar en el centro de nuestra producción y, bueno, en la medida en la que exploremos, digamos, configuraciones técnicas, propias de la emergencia de la crítica institucional y que juguemos, digamos, con aparatos de visibilidad que van a permitirnos producir, digamos, en el campo del arte, lo vamos a hacer desterrando estos dos fetiches. Un momento. Entonces, bueno, como decía, ello porque quizás falta alguna diapositiva. Eh, es importante precisar en qué sentido nos situamos en el horizonte del arte contemporáneo. Y bueno, en este caso vamos a pensar el arte contemporáneo como una forma de producción simbólica que no se restringe eh, ni a la producción de experiencias ni a la producción de juicios estéticos. Ello es importante porque en cierto momento, digamos que la estética como disciplina filosófica subsume la producción artística pensando que eh, el arte es producción de experiencia y el arte es producción de juicios estéticos y el arte es producción en ese sentido de espacio público. Bueno, en este taller vamos a asumir que existe, digamos, una modulación del campo del arte que permite a los proyectos artísticos no solamente generar juicios estéticos, sino intervenir en un sentido ético, político y epistémico en el mundo. Por ello, de nuevo, cuando aludimos a la noción de arte contemporáneo, eh, no reducimos esta noción simplemente al arte que se produce en este momento, algo que podría referirse con la noción de arte actual, sino que nos situamos sí en cierta tradición, eh, no necesariamente en una escuela, no necesariamente buscando ser, digamos, legitimadas por dicha tradición, eh, pero dejando claro que las herramientas que vamos a utilizar eh, proceden de esta mutación histórica, proceden de este momento en el cual el arte no pretende solamente generar juicios estéticos, sino que se permite generar intervenciones de carácter ético y epistémico primordialmente. Entonces, bueno, al pensar la actualidad de la crítica institucional como práctica de arte contemporáneo, eh, que bueno, elegimos
La crítica institucional como objeto precisamente porque es, digamos, paradigmática de este campo del arte que se permite tal tipo de intervenciones. Es decir, ¿por qué podemos afirmar la crítica institucional como práctica de arte contemporáneo? Precisamente porque estamos en un, digamos, momento de definición del campo del arte que permite juegos con intervenciones éticas a las instituciones que constituyen el campo del arte, intervenciones políticas, intervenciones epistémicas. Entonces, ¿por qué es importante pensar la actualidad de esta formación particular, que es la crítica institucional, como práctica de arte contemporáneo? ¿Qué nos dicen estas mutaciones de la situación del campo del arte en la producción social de saberes, de protocolos, de marcos sensibles? Si la cantidad de calidad ha sido desplazada de su lugar constitutivo dentro del arte, lo ha sido, en qué contextos, en qué lugares, en qué circunstancias, cuáles son las operaciones y los valores que lo han desplazado. Bueno, en la actualidad es un debate abierto, vamos a volver a esto. Si la crítica institucional es una forma vigente, una práctica vigente de arte contemporáneo, y si la criticalidad es un valor, digamos, que configura el cúmulo de prácticas que reconocemos como arte contemporáneo. Eh, Este debate sobre la vigencia está plagado, digamos, de tomas de posición, digamos, en favor de insistir en la criticalidad, en favor de desplazar la criticalidad en aras de promover otro tipo de valores. Y bueno, lo que nos interesa no es únicamente tomar partido, digamos, en estos debates que vamos a explorar con detenimiento en el curso, sino también y sobre todo pensar qué, digamos, relación de fuerzas dentro de, el cúmulo de saberes, instituciones, prácticas que dan lugar al campo del arte contemporáneo, eh, qué desplazamientos se han producido en su seno para que la criticalidad haya dejado de estar, digamos, en el centro de definición de este campo y quizás tenga un rol más periférico. Nos interesa pensar también en qué sentido la crítica institucional ha intervenido exitosamente las coordenadas contemporáneas de la práctica artística. Nos interesa preguntarnos en qué sentido, en qué circunstancias y bajo qué estrategias podría seguirlo haciendo. Y si podría seguirlo haciendo simplemente. Nos interesa mapear, contextualizar y pensar las situaciones en las cuales la criticalidad como valor es puesta en juego. Ello no nos interesa únicamente con miras a pensar la actualidad de crítica institucional, sino también de otras prácticas constitutivas del arte que se nutren de la criticalidad como valor. En el marco del taller, no nos interesa experimentar nos interesa experimentar con la presencia de la criticalidad como texto, críticas y como comentarios, salones de crítica, así como en lugar de dichos ejercicios en la pedagogía artística. Los módulos del curso. Bueno, en este momento es importante, digamos, quizás explicar un poco más la propuesta de este taller. Quizás hay una diapositiva más propicia para ello. Eh, bueno, al final en la sección de contacto que vamos a poner en pantalla, se muestra, digamos, la liga al temario del curso que está expuesto aquí. Como verán, es un temario bastante elaborado, pensado por sesiones y bastante cuidado en términos metodológicos. Eh, este taller va a estar dividido en tres módulos que nos van a permitir experimentar en las coordenadas mencionadas, quizás también salir de ellas, y que, digamos, van a crear cierto ritmo de trabajo dentro de las sesiones del curso. Eh, que nos va a permitir potenciar algunas herramientas que van a acabar hibridándose y van a acabar, digamos, generando un corpus grupal de referencias y herramientas. El primer módulo será el teórico, que será de carácter expositivo. El segundo será el crítico, un módulo de discusión. Y el tercero será el módulo práctico de presentación de proyectos, que nos permitirá construir un universo simbólico común. Mm. Bueno, con su permiso voy a
Volver a la presentación inicial y algunas diapositivas que están faltando. Mm. Bueno, volviendo a las razones por las cuales nos interesa discutir la titularidad de la crítica institucional, hemos de pensar que en los últimos años la vigencia de sus atributos, su eficacia, su pertinencia y su legitimidad han suscitado sendos debates. Es posible encontrar múltiples artículos, presentaciones, textos, conferencias que abundan en alusiones al pasado de la crítica institucional y con ellas al pasado de la criticalidad como límite constitutivo del campo artístico. Abundan también los llamados a pensar en la institución de la crítica o en general instituciones críticas. Bueno, ello es particularmente importante en el contexto de la Ciudad de México, donde hace unos años se realizó eh, una exposición sobre el trabajo de Andrea Fraser, que conllevó en la publicación de un libro que precisamente plantea, digamos, la transición de la crítica institucional a la institucionalización de la crítica. Es decir, en los últimos años abundan las voces que piensan que hemos pasado de una práctica destituyente de la crítica institucional que pondría, digamos, en crisis los marcos institucionales del campo del arte, a más bien instituciones que asumen la labor de la crítica como central para su funcionamiento. Bueno, nos interesa poner en movimiento este debate y pensar si tal narrativa es pertinente y si tal narrativa es pertinente, qué ha ocurrido, digamos, como el campo del arte, como, digamos, como realidad de producción simbólica y cómo nos situamos dentro de ello. Bueno, sí, digamos, asumimos que en efecto la crítica institucional se encuentra en crisis y que ha dejado de ser, digamos, una práctica que está en el centro del campo del arte contemporáneo, está en el centro de las prácticas que reconocemos como tal. Eh, Podemos asumir también que las coordenadas que constituyen, que hacen emerger, digamos, este tipo de prácticas, la criticalidad y la institución, digamos, como marco de prácticas de arte contemporáneo, eh, también se han puesto en movimiento. Por tanto, nos interesa pensar, digamos, si la criticalidad es un valor vigente, central, digamos, para la producción simbólica que reconocemos como arte contemporáneo, eh, y si no lo es, digamos, todas las prácticas que no son la crítica institucional, pero que tienen la criticalidad por epicentro y que también, digamos, eh, se sitúan, digamos, en el mundo del arte. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Cómo seguirlas ejerciendo? Y cómo continúan haciendo parte o no, digamos, de nuestra formación, digamos, como productores simbólicos. Bueno, nos interesa mapear, contextualizar y pensar las situaciones en las cuales la criticalidad como valor es puesta en cuestión, no únicamente con miras a pensar la prioridad crítica institucional, sino otras prácticas intuitivas de campo de arte que se nutren de la criticalidad como valor. Bueno, en particular, sí, digamos, la producción de crítica como texto y como comentario. Bueno, el enfoque metodológico del curso va a ser investigación-creación, un enfoque postdisciplinario. Eh, la investigación-creación es un campo de producción simbólica que concibe la continuidad y la implicación de las dos actividades mencionadas, investigación y creación. Ello quiere decir que no estamos hablando, digamos, de un paradigma transdisciplinario en el cual vamos a hacer converger especialistas del campo del arte con especialistas del campo de la ciencia, de la filosofía, sino que vamos a asumir que podemos aproximarnos a estas dos actividades, la investigación y la creación, eh, digamos, sin este aparataje, no sin este aparataje que no podemos, digamos, eh,
ignorar, pero sí pensando, digamos, en un momento, digamos, posmedio de la producción artística y en un momento postdisciplinario de tales dos prácticas. Se trata de un enfoque de hegemonía francófona, es decir, la investigación-creación es un eh, enfoque que surgió en Quebec en particular, que es particular, popular en el mundo francófono, digamos, o popular entre comillas, eh, pero que comienza a premiar la producción simbólica de otras latitudes, en particular en Latinoamérica. El guión de esta denominación, digamos, el espacio de unión entre investigación y creación, es lo que más nos interesa. Pensar en el intersticio, las traducciones y la hibridación de tales actividades. Ello como síntoma de relación de fuerzas inherente a la configuración contemporánea de estas. Nuestra aproximación a la investigación-creación no difiere del paradigma disciplinario para promover la ingesta de saberes heterogéneos. Nos interesa aprender a jugar dentro de las condiciones de emergencia de diferentes dominios de la producción simbólica. Bueno, cuando planteamos la investigación-creación como un enfoque que va a permitirnos realizar este taller, no lo hacemos, digamos, para, digamos, situarnos en una posición de privilegio, de acumulación de saberes, en las cuales tomaríamos un poco, digamos, del campo de las artes, un poco de la investigación universitaria, un poco, digamos, de ciertos saberes disciplinarios constituidos, solamente para hacer un despliegue, digamos, de acumulación de saberes y, digamos, reafirmar una suerte de privilegio simbólico. Eh, no, lo que nos interesa es pensar cómo, digamos, en este marco de fluctuaciones, eh, en las cuales vemos que dentro del campo del arte se produce investigación, se sigue produciendo, digamos, en las coordenadas de la creación. eh, digamos, cómo podemos jugar en estas condiciones de emergencia y producir desplazamientos. Bueno, la investigación-creación es un enfoque que tiene cierta historia, tiene, digamos, ciertas prácticas comunes y dado que ella nos va a servir, digamos, simplemente como un marco para permitirnos eh, abordar la crítica institucional desde la práctica de investigación, desde la práctica de la creación, desde ciertas prácticas de producción. eh, bueno, siendo un marco no vamos a intentar replicar, digamos, las prácticas más comunes de la investigación-creación, pero sí vamos a servirnos de ellas como detonadores que nos permitan seguir produciendo. Sin limitarse a ellas, el taller explora algunas de las prácticas y herramientas canónicas en el campo de investigación-creación, tomándolas como ejercicios destinados a desatar procesos de experimentación singulares. Algunas de estas prácticas son la conferencia performance, las escrituras intermediales y los protocolos experimentales de compartición. Eh, Bueno, a todo ello me parece importante dar algunos ejemplos de procesos de investigación-creación que caen dentro de las coordenadas de la crítica institucional de una forma actual de desempeñar la crítica institucional y me parece importante, quizás para que conozcan mi propia práctica, dar ejemplos de mi propia producción, también así, digamos, ahorrándonos el problema de apropiarnos del trabajo de otras personas en este caso. Entonces voy a presentarles algunos proyectos que quizás eh, ejemplifiquen bien, digamos, algunos detonadores que podrían servirnos en el curso. Bueno, el primer proyecto del que me gustaría hablar es el proyecto Inscripción Continua, protocolo de escritura mecánica destinado a evidenciar condiciones de inscripción. Bueno, el proyecto Inscripción Continua fue un proyecto realizado durante 2 años que consistió en el establecimiento de protocolos de escritura mecánica a fin de, digamos, descentrar la escritura de la necesidad de producir proposiciones, de la necesidad de producir un conocimiento jerarquizado y con la intención de explorar, digamos, las operaciones de error, de supresión, de tachado, de borradura, que surgen en la medida que nos forzamos a escribir, a producir inscripciones. Como verán, hay una, digamos, eh, juego entre la noción de descripción y la noción de escritura, y lo que se intenta explorar es posible producir conocimiento, en particular dentro de una institución de investigación. Este fue producido durante el posgrado de investigación creación que cursé. Es posible producir conocimiento a partir de protocolos de descripción que salgan, digamos, de
la directriz de producir proposiciones jerarquizadas, organizadas en una modalidad de tesis, memoir, otras formas de producción académica. Este protocolo, bueno, a veces funcionó a partir de ejercicios de, digamos, escritura contra cronómetro, a veces funcionó a partir de, digamos, producción de listas, producción de compilaciones y implicó también pensar, digamos, en la materialidad de estas inscripciones y en su caducidad, digamos, en cómo son, pues no proposiciones abstractas, sino ejecuciones materiales que también se degradan con el tiempo. Me interesaba realizar, digamos, compilar estas inscripciones a partir de una colección vernácula que estuviera sujeta, digamos, a, eh, digamos, eventuales procesos de degradación, dificultades de compilación, y me interesaba realizar este proceso de colección vernácula en el contexto de mi vida cotidiana, digamos, una cotidianidad eh, quizás sin medios para albergar esta enorme colección de inscripciones y, bueno, implicar a todas las personas de mi entorno en ello. Ello, pues, fue muy difícil en el entorno institucional en el cual me situaba. Eh, y conllevó una serie de mediaciones para poder presentarlo en el contexto de una exposición, en el contexto de una defensa de grado. Eh, Estas son algunas fotos, digamos, de la presentación final en la que podemos ver uno de los rollos en los cuales compilé estas inscripciones. Eh, Disculpe, profesor, pero no estamos viendo, estamos viendo la presentación, no la página que nos está compartiendo, me parece. Uy, qué lástima. A ver, un momento, vamos a volver a compartir. Bueno, qué lástima, pero me parece que en este momento se están viendo las imágenes. Sí, así es. Muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de estas listas producidas con máquina de escribir, con pinceles, con distintas formas de escritura. Este es uno de los rollos que utilicé para compilarlas. Estas son algunas fotos de documentación, digamos, del entorno de producción, de, digamos, como ciertos detalles de degradación a los que estas descripciones estuvieron sujetas. Más fotos de documentación, digamos, de los entornos vernáculos en los cuales estas colecciones fueron producidas. Algunas fotos de, digamos, de la exhibición producida en este contexto académico-artístico. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo estas descripciones fueron puestas en diálogo con otros proyectos artísticos, digamos, de escritura transmedial. Entre ellas, el segundo proyecto que quisiera mostrarles, Miscelánea 1, que fue mi proyecto de tesis, de memoir, porque bueno, en Francia no se producen, esto fue realizado en Francia no se producen tesis hasta el doctorado, sino que se realizan memoirs. En este caso fue una memoir anarchivística. Bueno, este proyecto de graduación intenta generar, digamos, un dispositivo teórico eh, cuyo fin no sea ser absorbido por un archivo institucional. Por tanto, se intentó generar un objeto que pudiera contener espacios de vacío, digamos, de ser llenados por las personas. Contenía un protocolo de distribución que implicaba, por un lado, la prohibición de ser absorbido por una institución y por otro, digamos, un protocolo de distribución de mano en mano que implicaba que yo realicé esta tesis, se la entregué a alguien que tiene el deber de entregársela a otra persona. Estas personas tienen el deber de leerla, complementarla, enviarme cartas al respecto de su experiencia con ella y añadir objetos a este contenedor eh, que es bueno, la producción teórica con la cual me gradué. Por supuesto, ello implicó, digamos, negociaciones complicadas con el entorno institucional en el cual me encontraba eh, y sobre todo, pues una eh, justificación teórica bastante extensa
y también una toma, eh, digamos, de riesgo, de discusión, necesaria para poder llevar este proyecto a cabo. Este proyecto, conllevó tres variantes, digamos, destinadas a generar tres circuitos de circulación distintos. Eh, y bueno, está inspirada en el género de la miscelánea, que es un género, digamos, de ensayístico, teórico, un género de compilación característico de Hispanoamérica, sobre todo. Eh, y se trataba de hacer una, digamos, revaloración de este criterio de compilación que valora la heterogeneidad. eh, en un contexto, digamos, teórico constitucional, donde lo que queremos es más bien acabar con la heterogeneidad y producir un trabajo sistematizado, unitario, etcétera, ¿no? Bueno, otro ejemplo es el proyecto Genus of Variations. Me parece que aquí conviene volver a esta presentación para que puedan ver esta mejor calidad. Bueno, sí, aquí tenemos una mejor calidad de imágenes. Bueno, Genus of Variations es un proyecto producido en la ciudad de Nueva York durante el año 2023, en un momento en el que yo, digamos, tras realizar el proyecto de inscripción continua, tras, digamos, pensar el proyecto de una tesis en archivística, eh, me encontraba pensando cómo estos, digamos, choques con la producción teórica y artística y como la, digamos, legitimación de estas producciones simbólicas en un contexto institucional, eh, digamos, nos competía o nos tocaba particularmente en el contexto del continente americano. Es decir, en un contexto, digamos, eh, donde hubo un evento colonial fuerte, donde hay, digamos, una condición de periferia simbólica en la producción académica y en la producción artística. Y bueno, en el momento en el que yo estaba pensando, digamos, en la posibilidad de una escritura americana, en, digamos, la relación, digamos, de distancia con la centralidad de la lengua, eh, ocurre el 7 de octubre y entonces digamos que el entorno en el que me encuentro se vuelve completamente distópico. Es decir, es un momento en el cual me encontraba estudiando en ese momento en la ciudad de Nueva York. Cada una de mis clases pensaba con la lectura, digamos, eh, pues digamos, de un posicionamiento institucional sobre el hecho de encontrarse en un territorio donde ocurrió un genocidio. Y sin embargo, cuando comienza la guerra de Israel en Gaza, resulta imposible hablar de este genocidio en un contexto institucional. Resulta imposible porque hay una gran campaña de expulsiones, hay una gran campaña de expulsiones en las universidades, despidos en instituciones culturales. Y bueno, es un momento en el que hay que encontrar maneras de hablar donde no está permitido hablar. Hay que encontrar maneras de poner en evidencia esta disimetría entre comunidades de producción simbólica que quieren hablar de un tema y un aparato institucional que no permite hablar de ese tema. Entonces, bueno, en este contexto, una muestra de escritura experimental, yo intento presentar un proyecto que no pensaba performar yo mismo, pensaba dirigir a tres performances que generaran variaciones de un texto a modo de recital. Sin embargo, nadie quiere presentarse porque es un contexto en el cual hay muchas expulsiones, en el cual hay mucha censura. Y entonces, bueno, yo tengo que performar estas variaciones. Em, bueno, me gustaría quizás mostrarles el video de Geometric Variations rápidamente. A ver, un momento, un momentito.
aquí estamos. Pregunta, ¿pueden escuchar el video? No, no se escucha. No, no se escucha. De acuerdo. Bueno, la referencia del video está en la presentación. De todas maneras, me gustaría presentar la pieza. Em, bueno, la pieza se compone de 5 variaciones presentadas a modo de recital, en las cuales se hace una reflexión sobre el genocidio como producción simbólica, el genocidio como antecedente del contexto cultural en el cual nos encontramos y el privilegio de poder hablar del genocidio, eh, precisamente por no haber sido víctima del mismo, ¿no? Bueno, la primera variación se llama genocidio, esta es la cuestión. La segunda es un juego con formas musicales que nos permiten no simplemente dar una conferencia sobre el genocidio, sino demostrar cómo estas reflexiones están incorporadas al hacernos improvisar con ellas. El tercero, bueno, una reflexión sobre los contornos del privilegio que implican poder presentar esta pieza. Logic Relations es, sí, una reflexión sobre el automatismo de ciertas asociaciones que hacemos al pedirnos eh, performances de relaciones de implicación, de oposición. Y bueno, la última es la balada de la colección y el archivo, eh, que reflexiona sobre, bueno, la dificultad de, sí, digamos, lidiar con estas dos dimensiones, estas dos tecnologías de producción simbólica, como son la colección y el archivo. A veces, digamos, sí entiendo la necesidad de incluirnos en estos archivos institucionales, a veces queriendo desertar de ellos y siempre hallándonos en problemas. Bueno, de nuevo, el temario nos permitirá eh, recorrer un poco pues, bastante amplio de discusiones actuales sobre estas temáticas en No se distintos está contextos. compartiendo nada, ¿eh? Nada más para, por si acaso. Me acuerdo de nuevo que lástima, dado que, bueno, ya cerré. Bueno, aquí ¿Te está la ayudamos a referencia. compartir En este momento se está compartiendo, ¿verdad? el video? Sí, se está compartiendo. Ujú. Bueno, una lástima que no hayamos visto las imágenes de la performance declarada, pero aquí está la referencia para poder verla en completo. Y bueno, como decíamos, el curso conlleva pues una revisión bibliográfica amplia, pero sobre todo destina espacio a la compartición de referencias a cargo de los participantes del taller y a la presentación de prototipos de los proyectos que serán presentados en las jornadas finales que darán cierre al taller. Bueno, el taller concluirá con la organización de jornadas de presentaciones públicas de proyectos. Las jornadas serán realizadas en el Foro Experimental Ibáñez, con posible apoyo de otros centros interesados en participar. Las jornadas serán presentadas a partir de las presentaciones de proyectos de cada semana, asesorías personalizadas y gestiones de preparación grupales. Bueno, yo quiero decir que en cada sesión hay, digamos, una franja de tiempo destinada a que eh, se puedan presentar prototipos de las piezas que se están elaborando para estas jornadas de presentaciones finales. Estas piezas serán comentadas en el seno del grupo a partir de metodologías de comentario y crítica que iremos trabajando eh, a medida que avance el taller. La última semana será una semana de asesorías personalizadas para dar seguimiento a los proyectos personales que serán presentados en estas jornadas y también
conllevarán estas sesiones grupales de preparación de las mismas. Bueno, en cuanto al lugar de enseñanza, idealmente el taller será realizado en el Foro Experimental Ibáñez. Nos encontramos, digamos, cuadrando calendarios eh, y por ello mismo, aunque el horario está confirmado, el día está por confirmar en funciones, digamos, de la disponibilidad de este foro, pero por lo menos las jornadas de presentación deben ser realizadas ahí. Es un espacio increíble que promete una serie de juegos que eh, no son evidentes en el contexto de un aula. Me voy a permitir mostrar un video difundido por la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, es un foro destinado a la escena contemporánea que permite realizar una gran serie de modificaciones del espacio, eh, las cuales me parece son eh, relevantes para el contexto de investigación-creación en el cual queremos situar el taller. Bueno, un espacio increíble. Mm, Bueno, dado que son las 8 y el espacio en el que me encuentro va a cerrar y que tenemos una segunda sesión programada para profundizar mucho más en estos temas, pero sobre todo hacer preguntas y respuestas precisas en términos prácticos, digamos con vistas a la concreción de este taller y de este eh, ciclo de experimentación que estamos abriendo. Me permito compartir la información de contacto para seguir difundiendo este taller y, bueno, independientemente del taller, seguir en comunicación. Para informes e inscripciones del taller Actualidad de Arte Institucional como Práctica de Arte Contemporáneo, eh, poder comunicarse a educacioncontinua@fios.unam.mx. Para otras propuestas de actividades de colaboración y otro tipo de consultas, el correo de contacto es tallerdefilosofiaexpandida@gmail.com. La información del curso se encuentra en la liga que se muestra en pantalla, https, bueno, dos puntos, barra, barra, s.filos.unam.mx, barra, actualidad, guión de, guión, la, guión, crítica, guión, institucional, bueno, lo que ven, como práctica de arte contemporáneo. Y el contacto de Instagram es educonffil y Emilio Filos. Bueno, em, como decía, debemos cerrar en unos 5 minutos, con lo cual reservamos preguntas y respuestas para la próxima sesión, pero quizás dejamos 5 minutos para comentarios de parte de los asistentes a este webinar. Le cedo la palabra si hay algún comentario. O alguna pregunta veloz, ¿no? Quizá también. O alguna pregunta veloz o simplemente quizás alguna presentación de su parte, dado que es la primera vez que estamos en contacto, no sé si les interese presentarse o comentar qué les hizo participar en este webinar, qué les hizo acercarse a este taller. Bueno, yo me animo. He estado hablando casi toda la clase, pero bueno. Gracias. Este, yo quisiera hacer una pregunta porque em, yo me imagino, no sé, no quiero dar por hecho, pero imagino, supongo que hay como distintos niveles teóricos y distintas, digamos, como áreas de aproximación para abordar este taller, ¿no? No sé si aquí todas somos artistas o todos son artistas. Bueno, yo no soy artista.
Eh, pero eventualmente durante la presentación, muy interesante, por cierto, pues sí me preguntaba si habría como una introducción para, ¿cómo decirlo? Como para poder entendernos y no suponernos en los términos que estamos ocupando y las miradas desde donde estamos viendo y valorando las cosas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Qué bueno que la presentación resultó interesante. Es una iniciativa pues, nueva en educación continua y sobre todo nueva en este proceso de organización del taller. Eh, con lo cual, bueno, estamos empezando, hay diapositivas que se cruzan, etcétera. Y por eso lo importante es estar en contacto, escribirnos, seguir intercambiando referencias. Y bueno, esto antes, digamos, de la realización de este taller y sobre todo en el periodo de investigación que empieza con la apertura de este taller. Es una problemática súper compleja la que estamos abordando, eh, porque bueno, como decía, la razón por la cual este, digamos, objeto que conocemos como crítica institucional resulta de su este interés es porque es un momento en el cual, dentro del campo del arte, parece que no estamos solo buscando producir juicios estéticos, sino intervenir políticamente, intervenir epistémicamente, producir saber, con lo cual, ¿cuál es la conjunción de fuerzas que hace que en cierto momento eh, puedan converger tantas prácticas y producir este objeto? Y pues digamos que a veces lo reconozcamos como práctica artística, pero digamos a la vez es una intervención política, a la vez es una práctica de activismo, y cómo este tipo de intervenciones de hecho han desatado a veces o han sido parte de procesos que son exteriores, digamos, al campo del arte. Y bueno, por eso, aunque digamos, la propuesta del taller sí implica partir, digamos, de la crítica institucional dentro del campo del arte, porque es una, digamos, un momento, eh, digamos, en el cual se, digamos, de cruce de fuerzas y de cruce de saberes muy particular que nos permite pensar muchas cosas. A pesar de que tomamos como propuesta a partir de ahí, bueno, la intención del taller, que pues por eso se presenta como un taller de investigación-creación, no es únicamente, pues digamos, producir piezas que reconozcamos como piezas de arte, sino más bien, pues congregar a personas que se sientan interpeladas por esta problemática de crítica institucional, sea, digamos, en sus contextos de trabajo, en sus contextos de activismo, en sus contextos de muchos tipos, ¿no? Y eso, la principal intención es conjuntar a un grupo que se siente interpelado por esta problemática y a partir de ello hacer una serie de actividades, no solamente el taller, sino otros conversatorios, otras presentaciones que nos permitan eh, pues pensar en la vigencia, digamos, de estos cruces y pensar sobre todo en su eh, elaboración y reelaboración en nuestros contextos vitales. Entonces, bueno, la invitación, más que enviar, digamos, un resumen que nos permita establecer contextos, es, pues sí, a explorar toda esta problemática a lo largo del curso. Y si no estamos tomando el taller, pues más bien a seguir en contacto, a estar organizando actividades, porque es una problemática que tomará tiempo de desentrañar y que es muy, muy, muy complicada y precisa.